El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, un espacio único para explorar las propuestas culturales de nuestra ciudad. Radiopolis es una urbe sonora que nos invita a conectar con los creadores y sus fascinantes obras. Acompáñanos junto a la periodista Catalina Araya en este viaje por la riqueza cultural que nos rodea. ¿Cómo están todas y todos quienes nos están sintonizando a esta hora de la tarde a través del 102.5 FM y también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl? Siempre se los recordamos que pueden ingresar ahí a nuestra página web, donde no solamente pueden acceder a la señal online de nuestra radio, que pueden escuchar en cualquier parte del país y también del mundo, sino que también pueden revisar todos los contenidos que preparamos diariamente con nuestros colegas del Departamento de Prensa, con mucho esmero además ahí al cargo de nuestra querida editora Joana Carvalho, para que ustedes puedan estar enterados de todo lo que está sucediendo a nivel periodístico en Chile, en el mundo, también a través de la sección de cultura, donde les vamos a ir contando algunas cositas también que están pasando en este ámbito tan importante, ¿no?, para nuestra sociedad. Así que los invitamos siempre a que puedan leer, revisar los contenidos. Hace poquitito, por ejemplo, publicamos una entrevista muy interesante y muy linda con Marco Antonio de la Parra, este importantísimo dramaturgo, psiquiatra también, que fue recientemente reconocido con el premio Presidente de la República y también como el homenajeado de esta edición 2026 del Festival Teatro a Mil. Así que ahí los invitamos a que se peguen una revisadita por nuestra página web radio.uchile.cl, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Los saludamos acá desde los estudios de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, se los recordamos ahí por si no tienen guardadita la señal quizás en sus autos o en el dispositivo en el que puedan estarnos escuchando a través de nuestra señal radial. Les vamos a contar que hoy acá en Radiopolis tenemos dos entrevistas muy interesantes. Vamos a estar conversando primero con Marcelo Somarriba, profesor, académico universitario, doctor en historia, abogado también, que nos va a contar más detalles sobre el mito del Reino de Chile, que es su más reciente libro, ya disponible en librerías y también a través de estos sitios web, ¿no?, estas páginas digitales que se dedican a vender libros a través de todo el mundo, como por ejemplo Busca Libre. Vamos a estar conversando ahí con Marcelo sobre todos los detalles de este interesante ensayo, y después va a estar con nosotros CO2, este importante histórico, diría yo a estas alturas, MC chileno, parte de los grupos más relevantes del rap chileno, como por ejemplo Maquisa, que va a estar conversando con nosotros para adelantarnos lo que va a ser su show en Sala Master muy pero muy pronto. Va a ser exactamente el día miércoles 28 de enero que va a tener el lanzamiento de su último disco 333, así que vamos a estar ahí conversando con CO2 respecto a todas las sorpresas que nos va a tener preparadas para este concierto en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Y antes de partir con nuestra primera entrevista, los vamos a dejar con el primer bloque musical. Esto es Domingo de Ramos, de los muchachos talentosísimos de Candelabro. Volvemos en este Radiopolis de día martes 27 de enero y vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestro invitado en estudio. Ya se los adelantábamos hace algunos minutitos. Marcelo Somarriba ha sido profesor en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, abogado de la Universidad de Chile, hijo de Bello, lo estábamos conversando y también con Marcelo antes de entrar al aire, magíster en estudios latinoamericanos y también doctor en historia. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, muy bien. Bueno, bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Exacto, nos decías que es tu primera vez además en esta en la Radio radio. Universidad de Chile, sí, es la primera vez, sí. La radio de tu alma mater. Soy hijo de Bello. Hijo de Bello, a mí me da risa porque es curioso. Es curioso ese nombre, curioso, ¿cierto? Saludarse así. Pero claro, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile y también hice el magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile. Claro, todos los caminos llevan a la Chile, al parecer, ¿o no? No sabría decirlo. Hoy entraríamos a debatirlo. Sí, hay mucho que debatir sobre esa condición de ser hijo de Bello, pero en general hay muy buenos recuerdos de
de esa facultad, de Pío Nono, del edificio ahí. Exacto, sí, pues porque bueno, conversábamos también de estas historias que son tan transversales, además, de pronto de las precariedades que se viven ahí en estas facultades tan de antiguas. esos años, claro. Exacto. Porque ahora yo creo que ha cambiado mucho, pero cuando yo estuve ahí era un poco más precario, pero en general muy buenos recuerdos tengo bueno. de mi paso por esa facultad de Derecho. Sí, un edificio muy antiguo, además, ahí ubicado en pleno centro. Sí, no, edificio histórico y ¿cómo se llama? Con muchas anécdotas, qué sé yo. Ha pasado tanta gente por ahí. Totalmente. Oye, Marcelo, mira, dame aquí el permiso para leer un breve fragmento de la reseña de lo que nos convoca en esta conversación, pues que es el lanzamiento de El mito del Reino de Chile, este libro en clave ensayo que lanzaste tú hace poquitito. Dice, ¿qué fue el Reino de Chile? ¿Cómo era esta era antes de las guerras de independencia? ¿Por qué se informó al mundo que esta era una versión del paraíso o el lugar de la eterna primavera, entre otras expresiones? En esta apasionante y documentada exploración por nuestros relatos fundacionales, el historiador Marcelo Somarriba nos invita a descubrir cómo durante el periodo colonial se construyó una imagen idealizada de un territorio rebosante de riquezas naturales y promesas. Yo acá apelo al tiro, Marcelo, por ejemplo, al himno nacional. El himno nacional. Bueno, tiene mucho de eso. Es que, bueno, en parte se recogen un poco esas visiones que se venían desarrollando desde el pasado. Claro. Pero, bueno, es que todos esos himnos funcionan un poco en esa retórica, yo creo. Exacto. Tienen como una cosa de enaltecer, claro, como la mística del himno. Claro. Pero efectivamente yo creo que uno puede detectar ahí ciertos como resabios o remanentes de esa visión que durante el periodo colonial se hizo bastante habitual. Exacto, sí, pues totalmente. De hecho, me llamó harto la atención que estaba leyendo ahí, revisando algunas de las entrevistas que tú ya habías dado respecto al libro. Creo que esta es de la Radio Concierto. Una respuesta, tú decías, estaba estudiando sobre los ingleses que vinieron a Chile tras el proceso de independencia. Cuando llegan se decepcionan muchísimo. A partir de eso yo me pregunté qué sabían de Chile, y ahí tú cuentas que descubriste que había en Europa una imagen quizás demasiado y exageradamente optimista de lo que era realmente esta franja. Sí, en el fondo, efectivamente, cuando los ingleses llegan a Chile, lo dicen, que nuestra primera impresión fue como de desengaño, de decepción frente a la realidad, porque lo que tenían como expectativa era muy alta. Exacto. Sí, porque eso también tiene que ver con esto que se desarrolla en la primera parte del libro y que tiene que ver precisamente con como toda esta mitología, y que de hecho lo mencionabas tú también ahí en otras conversaciones, respecto a esta como acepción muy explícita de lo que es la definición del mito. O sea, como que realmente es muy apegado a esa definición la construcción de lo que se hace en torno a lo que era este país en esos tiempos. Claro. Efectivamente, el mito funciona en el ámbito de las palabras y se va produciendo esta especie como de cadena. Claro. De cadena de sentido, donde cada eslabón que se añade a esta cadena se remite al eslabón anterior. Exacto. Y en ningún momento se hace como una especie como de revisión así exhaustiva de lo que de verdad está pasando. Exacto. Porque la verdad es que tampoco a nadie le interesa mucho en ese momento. Todos quieren un poco, por distintas razones, que funcione este mito. Exacto. Incluso los mismos ingleses, y eso es curioso, porque a pesar de que se decepcionan y muchos lo pasan muy mal, igual, en cierta forma, continúan también diciéndolo. Claro. Que es un lugar fantástico, qué sé yo. Sienten quizás como que deben hacerse parte como de esa no, mística. Es que yo creo que, o sea, que yo tengo la impresión de que ya entrando en el siglo XIX, la cosa se empieza a matizar mucho. Exacto. Y se empieza como a ajustar hacia la realidad. Pero igual Chile tenía ventajas que eran bastante notorias, ¿ya? Sobre todo en relación con el clima, con una regularidad del paisaje. Total. Fundamentalmente centrado en el Valle Central. Exactamente, total. ¿Ya? Sí. Que era un país que en ese sentido ofrecía condiciones bastante ideales. Claro. ¿Ya? Para la perspectiva, por ejemplo, de un europeo del siglo XIX.
Total, ¿Ya? claro. En esos tiempos con también otras condiciones climáticas, que igual es Sí, algo que claro, tiene una sí, cosa central aquí, po. Sí. Y eso a veces uno lo pierde un poco de vista porque, claro, porque las cosas han cambiado y Claro. porque la idea también de la experiencia del viaje es muy diferente, Claro, ¿ya? exacto. Pero claro, pero en el fondo el mito se muere. Se muere entrando el periodo republicano y se va transformando en otras cosas. Exacto. Como por ejemplo lo que pasa con el himno, Exacto. que se recogen algunas cosas que son antiguas, pero ya que tienen un sentido diferente. Exacto. ¿Ya? O pienso yo también, por ejemplo, en esta concepción que también está como tan arraigada en nuestra identidad nacional, que es esta idea de la tierra de poetas, ¿no? Como Chile, tierra de poetas, que también siento que es una cosa que tiene mucho como de mitología y de relación con el entorno, así como esta cordillera que se impone, que inspira a grandes poetas y toda la cuestión. También hay como hay unos vestigios de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Puede ser. Yo creo que sí. Lo que sí es verdad es que Chile conserva, yo creo, una cosa oral, Claro, una cultura oral. exacto. Yo creo que a través del tiempo se ha mantenido eso. Sí, se ha po. mantenido y somos un pueblo donde la oralidad es muy importante. Yo creo que eso Exacto. tiene que ver con nuestras raíces bastante más remotas de lo que uno se imagina, pero viene de ahí, yo Exacto. creo. Y somos un país oral, por lo tanto somos un país cuentero y somos un país que funciona un poco en esa clave. Claro, sí, ¿Ya? vos. De hecho, tú mencionabas por ahí también algunas de las campañas presidenciales que ahí también sacan harto a la luz de esta tradición oral y como esta cosa de ser Sí, como medio... pues, no, sí, yo creo que es muy fuerte en nuestra idiosincrasia. Exacto. O sea, al final del libro yo lo cuento, yo lo pongo porque hay un testimonio de un norteamericano que está en los primeros años del periodo de la independencia, que dice, básicamente es un país donde hay una cultura oral, donde la gente no tiene acceso a material escrito Claro, y funciona mucho en cuentos y se cuentan cuentos permanentemente. exacto. ¿Ya? Y así como la gente que se reúne a contarse cuentos. Sí. ¿Ya? Y bueno, y aquí ahí uno podría ahondar mucho en nuestras raíces, por ejemplo, en la cultura mapuche, que también es muy fuerte. Totalmente. El tema de la oralidad. Sí, pues. El tema de la oralidad y la memoria. Y yo creo que, no sé si tendrá alguna relación eso con los poetas chilenos, pero no me extrañaría mucho. Claro, sí, pues hace sentido. Algún ápice de sentido hace Algo ahí. habrá, no estoy seguro, pero podría haber alguien con más entusiasmo podría construir una teoría al respecto, pero Otra línea de investigación y pueden ahí citar este robusto libro. no sé. Totalmente. Oye, Marcelo, vamos a recordarle a las personas, particularmente que nos estén escuchando solamente a través del 102.5 FM o de la señal online, radio.chile.cl, que estamos conversando contigo, Marcelo Somarriba, a partir del lanzamiento de El mito del reino de Chile, que es un libro que además, y esto creo que es muy importante que lo digamos, Marcelo, tiene una intención declarada por parte tuya de que sea un texto fácil de entender y amigable para Sí, quienes claro. no cuenten con estudios quizás de historia o de literatura o qué sé yo. Entonces, realmente es un libro que cualquier persona que esté interesada en esta conversación puede comprar y entender totalmente. Sí, yo creo que en general los trabajos académicos son áridos y son difíciles de leer. Claro. ¿Ya? Hay como una especie como de ¿cómo se podría decir? Un prurito del autor académico de hacerse el difícil, de hablar en Exacto. difícil. A mí no me interesa para nada eso. Yo creo que hay una gran cantidad de gente que está interesada en temas históricos que muchas veces como que se siente como un poquito como intimidada frente al tono académico Exacto. que termina por alejarlos de estos temas. ¿Ya? Exacto. Y además que son libros y me imagino que quizás en la investigación eso también jugó un rol importante en lo que fue tu proceso, que estamos hablando de una historia de cientos de años atrás, ¿no? Desde los inicios de Sí, la construcción de este mito llamado Chile. Claro. Entonces, igual ahí eran un Sí, lenguaje también pasa un poco que la distinto. gente se asusta con estos textos tan antiguos, Ujú. pero claro, mi intención era que fuera un relato ameno. Claro. Y también me interesaba como resaltar esos aspectos sorprendentes, un poco curiosos, ¿me entiendes? Sí, po. Como no
directamente con la intención de entretener, pero buscando siempre, entre medio de todas estas historias, que en muchos casos son bastante dramáticas y son terribles, Sí, po. esos elementos sorprendentes o curiosos, ¿ya? Claro. ¿No O sea, puedes contar alguno? Quizás como un pequeño spoiler. No, es que o sea, hay muchos. Pasa que hay muchos como elementos curiosos o sorprendentes en la historia del periodo colonial. Ajá. Entre tanto dramatismo, porque la historia de nuestro pasado colonial es muy dramática, ¿ya? Es decir, por ejemplo, todo el tema de la guerra con el indígena del sur, con los distintos pueblos indígenas del sur, es muy dura. Totalmente. Esa historia es tremenda. Sí. Es una historia de mucha violencia, de mucho resentimiento que se va acumulando. El tema de la esclavitud indígena es un tema espantoso, pero a pesar de todo ese elemento espantoso y tremendo, hay detalles que son curiosos, sorprendentes, qué sé yo, yo diría como extravagantes incluso, pero Claro. son parte de esta historia que, como te digo, no siempre es muy feliz, a veces lo es, ¿ya? A veces es una historia feliz, pero a veces no. Y son curiosos, son sorprendentes. Y sobre todo lo que me interesa, y lo que me interesaba cuando empecé con esto, era acercar a la gente a los textos de la historia colonial. Exacto. ¿Ya? Sí. Que son, para mi gusto, es un material que el pueblo chileno debiera conocer más. Exactamente. ¿Ya? Total. Sí. Oye, Marcelo, ya se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar, creo que sería interesante, a modo de estímulo también, ahí para la gente, para que se animen a comprar este libro, regalarlo quizá, leerlos ellos mismos, se lo pueden intercambiar ahí después, si se lo regalan a su papá, a su hermana, pueden ahí después hacer el intercambio, hacer un mini club de lectura en torno a esta historia tan entretenida. Respecto a cómo ves tú lo que nos puede aportar a comprender nuestro presente y el por qué nuestra sociedad es de la forma en la que es hoy, el saber y conocer un poco más sobre el pasado y los orígenes de esta sociedad. Ya, sí, ese es un tema que a mí me interesa mucho, ¿ah? Me interesa mucho el tema de Chile, en el fondo. Exacto, ahí está su contingencia. Como la idea de Chile como una especie como de acertijo. Es como que uno nunca termina como por conocer, por saber bien exactamente lo que es este país. Exacto. ¿Ya? Yo creo Sí. que a mí es una cosa que me obsesiona. Y yo lo he conversado con otras personas incluso la idea del chileno que sale de Chile o que triunfa en el extranjero, que todavía sigue obsesionado con Chile. Sí, ¿Ya? es muy extraño. Esa Sí. cosa a mí me parece tan curiosa que yo no sé si pasará con otras partes. Exacto, como que no se suelta. Chile no se suelta. Sí, Chile como que no se puede dejar. ¿Ah? Exacto. Y yo incluso a veces siento como envidia de estas personas que, por ejemplo, dentro de los historiadores, como que logran hacer historias sobre otros lugares. Claro. ¿Cómo lo hacen? Dentro de tu misma... Claro, de la misma disciplina, como se llama. Exacto. Como cómo lo hacen para escribir sobre otros países, cómo lo logran, en el fondo. Claro. ¿Cómo Soltar esto. cómo lograron salir de Chile, en el fondo? Están hablando como de la antigüedad, por ejemplo, o de otras culturas. En el fondo, como que uno no puede dejar esto. Totalmente. Dejar de pensar en el pasado chileno. Es una cosa como obsesiva que ya como que yo ya la asumí en el fondo. Claro. Pero me da risa. Ya Me da la risa. abrazas. Sí, y me da risa. Y al mismo tiempo también pienso en la cantidad de chilenos, estos llamados chilenos universales, Claro. pero que siguen siendo tan chilenos. ¿ya? Totalmente. Bueno, Pedro Pascal, por ejemplo, que es como uno de los Pedro Pascal. emblemas ahí del... Pedro Pascal, nuestro chileno universal de los Claro. tiempos, pero hay otros chilenos tal vez más universales, Totalmente. o menos, no sé, que si yo pienso en los Raúl Ruiz, los Mata en el fondo. Totalmente, exacto. Que eran chilenos hasta la última. Claro, un Gatica, por ejemplo, también. Claro, Sí. claro. Sí, totalmente. Sí. No, hay hartos bueno, Violeta Parra, po. Claro. Tanto tiempo en Europa también, en París, y siempre volviendo chilena. a la... Claro, Sí. más chilena. Yo creo que Sí, quizá una de las sí. chilenas más chilenas Sí, yo creo de nuestra historia. Yo creo que eso es un tema que a mí me produce mucha como, inquietud. Sí. Y en ese sentido yo creo que el libro puede funcionar o puede servir para ese tipo de lecturas. Sí. ¿Ya? A la gente como que le interesa un poco, como desentrañar un poco en qué consiste este país tan peculiar, el libro sirve. Sí, este mito llamado Chile. Sí. El mito del reino de Chile, Sí, que es el nombre ya no que somos tiene. un reino, pero seguimos siendo un enigma. Totalmente. Oye, Marcelo, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado No, a hoy. ustedes, muchísimas gracias.
Vamos a dejar de nuevo aquí el recordatorio a las y los auditores de que ya está disponible El mito del reino de Chile, editorial Urano, ¿no? No, Taurus. Taurus, editorial Taurus, disponible ya en todas las librerías para que lo puedan buscar. Te agradecemos mucho, Marcelo, y ojalá que en un futuro volvamos a encontrarnos acá en alguna conversación. Feliz, yo encantado, muchísimas gracias. Sí, bueno, y los vamos a dejar entonces acá con un breve corte, después los vamos a dejar ahí con una cancioncita para empezar a adelantar lo que va a ser la llegada de nuestro invitado. Esto va a ser un mar de preguntas de lo último de CO2 y a la vueltecita nos encontramos acá con el autor y protagonista de este tema tan interesante que vamos a escuchar ahora. Volvemos a Radiópolis y ya lo adelantaba este tremendo tema. Yo acá voy a sacar mi faceta fan y voy a decir que esta es mi canción favorita de 333, que es el último lanzamiento de CO2, que está con nosotros acá en el estudio junto a MC Junox, que es parte de Heavyweight, que además es la banda que va a abrir el concierto que va a tener CO2 lanzando este tremendo discazo en la Sala Máster el día miércoles 28 de enero. Así que los vamos a pasar a saludar, chiquillos. Qué honor tenerlos acá en el estudio. ¿Cómo están? No, súper bien. Gracias. El honor es mío de poder estar acá nuevamente contigo, Cata. Así es. Gracias. Estamos con mi compadre, amigo personal, MC Junox. Sí. Mira, si el honor es para el CEO, imagínate para mí. Ah, tremendo, excelente. Honrado al máximo, así que agradecido siempre de la oportunidad. Muchas Maravilloso. Oye, es que yo les comentaba, le decía ahí al CEO cuando nos saludamos en el hall de la radio, que nosotros decretamos este concierto, CEO. Cuando estuviste nosotros, vamos a invitar a la gente a que lo busque ahí en el canal de YouTube, Radio Universidad de Chile. Está la sesión que hicimos con el CEO para el lanzamiento de 333 y dijimos, CO2 tiene que tocar en la Sala Máster. Dijimos, por favor, que este lanzamiento sea en la Sala Máster, y alguien escuchó nuestras plegarias y lo tenemos, pues ya una realidad. Va a ser este miércoles 28. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? En la antesala de esta especial instancia que se va a dar en una sala histórica además, pero y que tiene este plus de que se transmite por radio a través del 102.5 FM, o sea, igual tiene ahí como su cosita como media emocionante, ¿o no? Es maravilloso porque en el fondo, bueno, amplía la audiencia que uno tiene, a la gente que va, a la gente que puede escucharlo donde sea, digamos, en el taco, en su casa, en su trabajo, en el metro. Sí. Como tú decías, lo decretamos y me encanta eso, como esa sensación de decir y hacer, no solo quedarse como en las palabras, que a veces pasa que uno tiene tantas ideas y quedan en el aire, poder concretarlas. Hemos estado juntándonos con Junox, con ALK, que es el productor y mi partner en la creación de este disco, 333, nuestro tercer disco juntos. Hemos estado juntándonos allá en Renca, en la pieza de atrás, a ensayar, a preparar el show. Tenemos algo bien bonito, un recorrido por nuestras canciones del disco, algunas canciones más que hemos creado con él, canciones de Nemesis, de Maquisa. Exacto. Hay una selección bien entretenida y prometemos un viaje a través de la historia rapera de este MC. Totalmente. Bueno, y además ahí Heavyweight, que es la banda de Junox, va a ser la telonera, pues también van a estar ahí tenemos presentándose. el honor tras honor. Totalmente. Así que, imagínate, felices de la oportunidad de poder participar primeramente del disco. Para mí fue algo completamente, no sé si inesperado, pero algo que incluso yo creciendo con la música del CEO, imagínate después participar de un disco, de un LP como tal. Claro. Y con el Cedri también como Heavyweight fue una oportunidad tremenda. Entonces yo soy de aprovechar las oportunidades y nada, feliz primero por estar en el disco, segundo por ser los que vamos a telonear el show y vamos a hacer la antesala del show, y eso también nos tiene bastante ansiosos, felices
y con muchas ganas de hacerlo bien. Totalmente. Hoy aquí vamos a cometer una incidencia que cuando estábamos preparando los micrófonos, las camaritas, todas las cosas que tenemos ahí que alistar antes de salir al aire, tú contabas, Junox, de este cassette que tenías de las raras tocatas nuevas. Sí, estábamos hablando de que yo crecí también dentro... Es que crecí con Maquisa, luego con Nemesis y un amigo mío, el Miki, le mando shout out para el Miki. Él me prestó el cassette de ese programa de Sergio Lago, de las raras tocatas nuevas, donde estaba Maquisa, y por mucho tiempo lo escuché, crecí con eso, así que imagínate hoy día poder estar acá contigo, con el CEO, para mí es algo, o sea, ya gané, ¿cachai? Totalmente. O sea, no, de verdad que no tengo palabras. Sí, y soy groupie, po. Total, todos acá ¿Cachai? somos groupies de Soy groupie del CEO. y ¿qué te puedo decir? Pues feliz. Me voy a sonrojar. Sí. No, pero es verdad, y así como yo, también muchos amigos que crecieron con su música. Así es. Y nada, pues con el estigma también de que de repente por escuchar cierto tipo de raperos en el barrio no es que te miraran muy bien, pero tenías que escuchar ciertos raperos. Entonces yo creo que lo del SEO, lo de la Ana, lo del Sensi, lo de Maquisa en general es súper valorable porque ellos rompieron un estigma, ¿cachai? Totalmente. Y hasta el sol de hoy son íconos. Total. Y si son íconos en Chile, por añadidura son íconos en Latinoamérica y por añadidura en habla hispana. Totalmente. Y eso trasciende y es transversal. Sí, pues. Entonces, para mí eso es... Genial. Me huele el cráneo. ¿Sí? Muchas gracias. Oye, sí, Seba, ¿a ti qué te pasa con esto? Porque yo, lo poquito que nos conocemos de las 2 veces que hemos compartido, yo me he dado cuenta de que tú eres una persona muy sencilla y tú también eres muy piola. O sea, yo creo que a ti también te da como un poquitito así como de esto que decías tú de sonrojarse y eso. Pero más allá de estas cosas que te generan a ti a nivel personal, yo estoy de acuerdo con el Junox de que efectivamente, y por una cosa así como muy concreta y objetiva, que es poco discutible, o sea, yo creo que está tiro de gracia, Maquisa, CO2, entre quienes son hasta cierto punto fundadores de esta como salida del rap, del hip hop, como no sé si al mainstream, pero como de irrumpir en una industria cuando era una música que estaba estigmatizada también, como muy relegada como al under, a las calles, a lo que sucedía en las poblaciones, etcétera. O sea que ustedes realmente hicieron algo histórico, po. Sí, nosotros siempre vimos como el rap como una herramienta de comunicación transversal. Total. Y en una sociedad, en el fondo, donde tenés diferentes matices, diferentes clases sociales, diferentes formas de vida, el rap permite saltar de una a otra y unir los diferentes polos, las diferentes tendencias. Exacto. Y en algún momento... Bueno, en ese tiempo que nosotros surgimos y todo, había igual una gana de mostrar lo que se estaba haciendo, ¿me entiendes? Sí. Obviamente nosotros, desde el punto de vista como más callejero, siempre nos vieron como, no sé, un poco más cuico en un sentido. Ese era el punto que yo... O no tan flight. Claro. Pero no quería nombrar esa palabra, pero ese era el punto al que yo iba. Pero siempre ha sido como que he sido muy flight para los cuicos y muy cuico para los flightes. Claro. Así dicen, sí. Pero más allá de eso era porque, partiendo del tema de que, bueno, fuimos desterrados, nosotros crecimos Exacto. en otros países, tuvimos que venir para acá, nos integramos a la sociedad, nos integramos mucho gracias al hip hop, a la tribu urbana que esto era, pero también siempre con ganas de amplificar más allá, de llegar más allá, de que la gente entendiera lo que estábamos haciendo y no se asustara de esta cultura, sino Total. que se comprendiera, y yo creo que mucho de lo que se hizo en esa época, a fines de los 90, permitió que Chile ganara este apodo del país más rapero del mundo. Obvio, y aparte que son marginalidades diferentes, porque una cosa también está como en toda esta cultura que está, por ejemplo, de la calle, ¿no? Y que está muy arraigada al rap, pero el tema del que decías tú del destierro, de haber pasado por el proceso también del exilio y todo eso, pucha, tampoco te hace como una... También es como una cosa distinta, una experiencia diferente, po. ¿Cachai? Exacto, y en realidad el hip hop
Es eso, es como Total. es expresión en primera instancia, más allá, digamos, de que obviamente hay inseguridades y lo hubo y por parte nuestra también cuando filmamos por Sony y empezó a irnos bien y todo, de perder nuestra esencia o de entre comillas venderse. ¿Qué significa Sí, eso? pues. ¿Qué significa vivir del arte? ¿Cómo te mantiene real? Que también es otro concepto muy rapero de decir, ¿qué es real? Además. Keep it real. Exacto. Sí, Sí. pero La eterna discusión Sí, del arte, sí, ¿no? Esto que a tanto Teodoro Adorno y tantos otros filósofos y escritores han dicho de que finalmente ¿qué es el arte? Pues si cuando se vende deja de ser arte, Claro. ¿cuál es el significado real? Es una discusión, pero... El otro día en un comentario alguien me ponía en Instagram si yo haría un tema con Pablo Chile, por ejemplo. Sí. Y me decía que ya la Ana había grabado con él y que me parecía a mí. Yo digo, bueno, yo hablo con Pablo Chile, ya nos hemos tirado a los palos de hacer algún tema juntos. Oh, ¿qué sería, pero? Uno del dicho al hecho, hay mucho trecho, Sí. dicen, Sí. pero el respeto está, la buena onda está, siempre ha estado. Y para mí, en realidad, para mí él es rapero. Yo, más allá de que si haga o no haga rap, yo lo veo como lo veo. Me Claro, parece un sí, rapero, ¿vale? Tiene muchos temas rap, tiene temas con raperos gringos. pero Cooking tam- Soul. ¿Mm? Con Cooking Sí, Soul. por tiene- ejemplo, pues. tiene con Brutal. Berner. Y además es un tipo que ha roto también un montón de paradigmas. Y yo Total. pienso, si hice canciones con Bitman y Rodan, con los hermanos Brother, con Javier Aparre, Lo Imposible, Uf, con los sí. tres, ¿por qué no voy a poder hacer un tema con Pablo Chile? ¿Entiendes? Sí, Porque para mí el arte y la expresión y todo no nos encierra. Ahora, es cosa de cada uno si se quiere como mantener bajo una etiqueta o no, o si eso, cuál es el peso de eso y qué tanto te Exacto. influye a ti juntarte con alguien que tenga pensamientos distintos también. Yo creo que eso Total. solo a uno lo hace crecer. Total, y ahí creo que diste en un clavo, Seo, y le vamos a preguntar al Junox qué piensa al respecto, porque creo que si algo tienen en común el rock y el hip hop, es que más que un género musical como estrictamente delimitado, son ya casi como unas culturas, como estilos de vida, como formas de afrontar la vida, la música, el arte y la realidad. Definitivamente. Yo creo que tanto el rock como el hip hop en Chile abrieron muchas puertas, salvaron a mucha gente. Tenía ahí el mismo Jorge González en los 90 dando entrevistas, exhortando a que, no sé, escuchen Maquisa, Sí. escuchen a Los Tiros, que el movimiento hip hop venía muy... De hecho, que él se consideraba más hip hop que rockero, ¿cachai? Y así muchas bandas también de rock que empatizan mucho con el rap. Y son culturas que son muy fieles, muy leales. ¿cachai? Totalmente. Y lo que dice el CEO es súper cierto. O sea, etiquetarse con algo a lo mejor en los 90, a principios de los 2000, sí te la doy, porque a lo mejor era mucho más estricto. ¿cachai? Estaban los puristas, que si te salía ahí un poco del BPM que era de boom bap, Claro. le fallaba ahí al rap. ¿cachai? Exacto. Entonces yo creo que lo único que te hace eso es crecer, aprender, evolucionar, nutrirte de diferentes ritmos, de diferentes estilos y que salga la Ana y haga un tema con el Pablo, o salga el CEO, haga un tema con Javier y Lo Imposible, o sea, es algo que en su momento era impensado. Totalmente. ¿cachai? Sí, Y hace poco escuché, bueno, no sé, el año pasado creo el Zebla sacó un tema con Jorge González también y... O sea, imagínate Sí, po. el nivel de a lo que llegó el rap. Si el rap en Totalmente. Chile yo creo que es top 5 en el mundo, o sea, Estados Unidos, Francia, Chile al tiro. Sí, O sea, totalmente. definitivamente, por ley, no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a Yo pienso recordarle especialmente a las auditoras y auditores que nos escuchan nuestras bellas voces solamente a través del dial, que estamos conversando con CO2 y con MC Junox, quien es parte de Heavyweight, Yeah. y que van a ser los teloneros de este tremendo show que nos está preparando SEO con todos sus compañeros, ¿no? de la crew que lo va a acompañar ese día para el miércoles 28 de enero, el lanzamiento de 333 en la Sala Máster. Tenemos que conversar también antes de que se nos acaben los minutitos respecto al proceso de este disco, pero antes de eso, ya que tú, Junox, mencionabas ahí a Jorge González, yo recuerdo cuando era chica y sonaba en la Radio 1 en ese tiempo, 97.1 música chilena, este tema de Jorge con Saturno. Trata Sí. de escribir O sea, la historia lo que hicieron, que está po. dentro O sea, mira de lo ti. Sí, po. que hicieron, o sea, partiendo por los Panteras, de Kirusa, Claro. los mismos chicos de Maquisa, Los Tiros, que fueron los que
dieron el golpe y el salto también a internacionalizar esto. Sí, yo creo que ese también fue el punto de inflexión aquí de los mismos Resonancia. Total. De decir que un montón de grupos, Calambre, todo. El rap y el hip hop podían también hacer contratos con las discográficas. Claro. Que esto no era una cosa que estaba pasando ahí que le interesaba solamente a la gente que estaba metida en eso. Ese es un gran hito. Y otra cosa que yo quiero destacar también, no quiero que se me pase, es que otra cosa que creo que es muy característica de nuestro rap y hip hop chileno es la identidad que logran construir los músicos. Yo creo que uno escucha una canción de CO2 y al tiro sabe que es CO2, ¿cierto? Sí. Igual totalmente. Eso es... Lo mismo con los tiros. Uno escucha las canciones y el tiro distingue. Son pocos. O sea, claro, uno parte siempre con un referente y de repente para desmarcarse del estilo de ese referente cuesta un poquito, pero los chicos fueron originales desde un inicio y tienen su sello personal y eso también se agradece caleta en el rap. Totalmente. Sí. A mí eso me gusta mucho y creo que destaca también, se mantiene en este disco 333 y SEO tenemos que conversar también respecto al proceso de este disco. Yo recuerdo que la vez pasada habíamos hablado también un poquitito de esto, lo recordé ahora que hablábamos de esto de manifestarnos, que hay una cosa también como muy... no sé si esotérica, pero una cosa también como muy espiritual dentro de este disco. Yo creo que igual de todo tu trabajo, que es como esa confluencia de la espiritualidad, la crítica social, también la experiencia personal. ¿Cómo ves tú eso en este disco, en 333? ¿Cómo confluye eso? O sea, es la primera vez que yo tengo como un acercamiento como al mundo espiritual. Claro. A través de la creación de este disco, a través de lo que viví estos últimos tiempos, estos últimos años, y de poder plasmarlo a través de mis letras, de sacarme ese orgullo y esa soberbia de ser humano y poder como entender, digamos, o imaginar un plano más allá. Y yo siempre he sido como muy bueno, mis pensamientos, mis ideas, muy agnósticos, muy... yo decía aterrizado, pero en realidad la física, la metafísica, la física cuántica te llevan también a través de la ciencia a planos espirituales que yo no me imaginaba. A mí que siempre me ha gustado la divulgación científica, la ciencia ficción y aprender de eso, entendí que todos los caminos terminan convergiendo de alguna manera hacia lo mismo. Como esta cosa de las energías. Claro. Y la energía que fluye en el universo y cómo nos llega a nosotros, ¿me entiendes? Más allá de las religiones, las creencias propias o los cultos, pienso que utilizar esto en la expresión, en el rap, en las letras, es súper importante y es liberador igual. Totalmente. Es catártico. Así es. Oye, CO2, MC Junox, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este Radiopolis de día martes. Ya tenemos que irnos porque siguen los otros programas ahí. Quédense, por supuesto, siempre los invitamos a que se mantengan en la sintonía de nuestra radio. Así que antes de cerrar vamos a hacer la última invitación, recordatorio que este miércoles 28 de enero es el lanzamiento de 333, que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, SEO, ¿cierto? Sí, hay varios videoclips también. Vayan ahí, pónganle play, guarden las canciones que más les gustan, compartan, siempre hay un montón. Hay harta música, vayan a escuchar Heavyweight, también está ahí en todas las plataformas. Apréndanse las cancioncitas que van a telonear. Sí, vamos a estar ahí con Cedri Molina, con DJ Z y yo, MC Unox, que somos Heavyweight. Y nada, escuchen 333, escuchen Heavyweight ahí en todas las plataformas digitales, todos juntos Heavyweight. Así que nos vemos el 28. Nos vemos ahí el miércoles 28 y yo me despido muy bien acompañada acá desde los estudios. Les agradezco por sintonizarnos y escúchenos, por supuesto, como siempre, el próximo martes a partir de las 17 horas. Yao. Y así, la urbe sonora se despide por el momento. Radiopolis volverá pronto, listo para sumergirnos nuevamente en la riqueza de las artes y la cultura de nuestra ciudad. Nos escuchamos en el 102.5 FM y síguenos en nuestras redes sociales.